Buen día, alumnos. Vamos a continuar con estas clases virtuales. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es miembro superior, más precisamente huesos del miembro superior. Nosotros ya le habíamos avisado de que vamos a dar desde el hueso, que es lo más profundo y sostiene todo el segmento, hacia músculo, vasos y nervios. Esta disposición, hueso, músculos, vaso y nervio, es la manera en la que vamos a estudiar a todos los segmentos del cuerpo humano. Siempre vamos a iniciar por lo más profundo, y en este caso la estructura que sostiene al segmento, hacia lo más superficial que se encuentra por debajo de la piel. El miembro superior está unido al tronco a través de su porción proximal, que es el hombro. Y esto se mide de manera cefalocaudal, es decir, lo que está desde la cabeza hacia los pies. Vamos a tener que su porción proximal es el hombro o cintura escapular, su segundo segmento es el brazo, antebrazo y mano. Yo le había dicho en la clase anterior que tendríamos que comenzar, ustedes tendrían que comenzar a utilizar el vocabulario técnico como corresponde. Entonces, ya no es nombrar o querer nombrar al miembro superior como brazo. No, brazo es solamente un segmento del miembro superior. A partir de ahora, cuando ustedes se quieran dirigir hacia ese segmento completo, tienen que llamarlo miembro superior. Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Ahora, si quieren ser más específicos, por ejemplo, para describir una lesión en un individuo, ustedes lo que tendrían que colocar a la hora de escribir es hematoma en cara interna del brazo del miembro superior derecho. Entonces ahí ustedes están describiendo con exactitud en dónde se encuentra ese moretón, una herida, una venoclisis. Cuando ustedes hagan su examen físico, por ejemplo, saber exactamente ubicar dónde se encuentra esa novedad que ustedes encontraron sobre el individuo que están tratando. Puede ser la ubicación de una vía, paciente que tiene vía venosa periférica en cara anterior del antebrazo del miembro superior izquierdo. Entonces la persona que lee, ya sea su compañero que cambia de guardia o el docente que lee, se va a visualizar exactamente dónde está colocada esa vía o dónde vieron ese moretón. De ahí la necesidad de que ustedes comiencen a utilizar el vocabulario técnico, porque no es lo mismo decir hematoma en brazo, va el profesional y busca en el brazo, le mira, le da vuelta al paciente, le da vuelta al brazo del paciente y resulta que el moretón estaba sobre la cara dorsal del pulgar. ¿Ven la diferencia? Ahí radica la necesidad de que usted hable en un lenguaje técnico. Vuelvo a explicar el tema de proximal y distal. Como los miembros superiores están colgando desde la cabeza hacia los pies, la mano se considera distal y el hombro proximal. ¿Por qué? Porque es lo que está más cercano a la línea media que divide el cuerpo en derecho e izquierdo. En la cintura escapular ustedes van a encontrar dos huesos, que es la clavícula y el omóplato. La clavícula está hacia adelante, más precisamente se encuentra por arriba de todas las costillas y se unen, si bien acá está cortado, acá estaría el esternón y se uniría al manubrio del esternón. Manubrio es un segmento del esternón, lo vamos a ver más adelante. Y se une con la apófisis de la espina del omóplato, formando un hemiarco, o un arco, un hemiarco porque no es completo, a pesar de que se le llama cintura escapular, porque pues se asemeja a lo que es la cintura o cadera en miembros inferiores. Por eso se le llama también cintura escapular, dando la analogía de la misma. Entonces, las clavículas hacia adelante, de hecho es bastante superficial, y si ustedes se tocan lo primero que tocan aquí debajo del cuello, ese hueso que sobresale, el primero es la clavícula. Y hacia atrás tienen el omóplato,
que está en la parte posterior. Entonces, la clavícula. La clavícula es un hueso largo. ¿Por qué lo denominamos un hueso largo? Porque predomina su longitud sobre su grosor y sobre su anchura. Por ende, todos los huesos que cumplan con esas dimensiones va a ser considerado un hueso largo. Como todo hueso largo va a tener una diáfisis o cuerpo y dos epífisis o extremos. En este caso, en algunos tenemos, según cómo esté dispuesto el hueso, vamos a tener una epífisis, en este caso es una epífisis externa y la otra interna. La epífisis interna va hacia adentro, la más cercana hacia la línea media del cuerpo se va a articular, con el esternón. Y hacia afuera se va a articular con el omóplato. ¿Por qué? Porque está yendo hacia el exterior del cuerpo. Si nosotros tomamos este hueso, vemos que tiene una forma de una S itálica, se denomina. Es una S alargada. En su cara anterior, esta es su cara anterior, tiene algunas rugosidades, de hecho ustedes lo van a leer en los libros como rugosidades, o impresión de inserciones musculares. Los músculos no se insertan en un solo punto, sino que lo hacen en un rango, en un promedio dentro del hueso. En este caso tenemos lo que son inserciones o las impresiones de inserciones que dejan los músculos del tórax, del cuello y que van hacia la región posterior del cuerpo. Y otra porción que es completamente lisa. Esta porción que es lisa es la que nosotros palpamos por debajo de la piel. ¿Por qué? Porque no se inserta ningún músculo, no se inserta nada, está liso. Y vamos a reconocer en él, por la forma en la que está, porque tiene una forma de S itálica y está como acostado en la parte superior del tronco. Entonces tiene el cuerpo una cara superior y una cara inferior. Esta que nosotros vemos acá es la cara superior, donde vemos que una porción es lisa y en la otra está cubierto por inserciones musculares. En la cara posterior, que lamentablemente no tengo una foto, si nosotros damos vuelta a este hueso, vamos a notar que en toda su extensión hay como un canal liso. Por ese canal, lo van a encontrar en los libros, le dice discurre, transita, se aloja, cualquiera de la terminología que lean está bien, la arteria subclavia. Sub por debajo, clavia, clavícula, subclavia. Es un paquete vasculonervioso, es una arteria, es una vena y es un nervio. Es decir, que tiene tres componentes, dos vasculares, arteria, vena, y uno nervioso que es el nervio subclavio. Entonces tenemos que por ese canal que se encuentra por debajo en la cara inferior, porque la clavícula está como acostada, cara superior, cara inferior, por esta cara inferior tenemos un canal del subclavio se denomina, por donde va a transitar, transcurrir, alojarse, cualquiera de la terminología está bien, la arteria, la vena y el nervio subclavio, o el paquete vasculonervioso. Ese es el nombre que recibe. El omóplato, por otro lado, es un hueso plano. ¿Por qué? Porque es más ancho que largo y además su grosor es muy pequeño. Tenemos una cara anterior, una cara posterior. Esta cara anterior es prácticamente lisa porque en ella se aloja un solo músculo. Esto se aloja sobre la parrilla costal y de hecho ustedes van a leer en el libro que aparte del músculo se encuentra una pequeña bolsa serosa. Esa bolsa serosa permite que el omóplato se deslice por la parrilla costal dorsal sin que genere fricción en la misma. Por eso es que tiene tanta movilidad
el omóplato. De hecho, hay gente que entrenan tanto estos músculos, los contorsionistas, las personas que hacen yoga, que entrenan tanto estos músculos que pueden como mover de tal manera el omóplato que lo deja casi de manera horizontal. Esos son gente que van entrenando los músculos para mover. Pero esa capacidad de pasear por la parrilla costal se la debe a esa bolsa serosa que se aloja en esta fosa de la cara anterior. Cara anterior, ¿por qué? Porque está, si bien está en la parte posterior del cuerpo, tiene una cara que mira hacia adelante y la otra que mira hacia atrás. Por eso tiene una cara anterior y una cara posterior. A su vez tiene, si ustedes lo miran, tridimensionalmente tiene la forma de un triángulo. Entonces va a tener un borde superior, un borde axilar o externo y un borde espinal o interno. 3 ángulos. Ángulo superior interno, ángulo superior externo y el ángulo inferior. A su vez, esto es otra faceta de la clavícula. Aquí se articula con el acromión y aquí con el esternón. Esto es el acromión, chicos, se encuentra por arriba. Esto es la apófisis coracoide. Todo esto es de la escápula. Así es como se ve la clavícula en una radiografía, se ve como por encima de las costillas, y acá hay una fractura entre la articulación del esternón y el acromión, seguramente algún tipo de accidente. Cuando hay una caída, usualmente es el hueso que recibe el impacto, al ser más superficial y no estar cubierto por músculos que lo protejan, suele sufrir de fractura frecuente. Es muy común que le pase esto a los adultos mayores. ¿Por qué? Naturalmente una persona cuando cae, lo primero que tiende a hacer es a llevar las manos al piso para tratar de detener la caída. Muchos adultos mayores pierden ese reflejo o ese reflejo tardío, entonces no pueden colocar la mano o el codo y terminan cayendo hacia adelante y golpeando la clavícula y teniendo fracturas de clavícula. Esto, aquí se ve claramente una ruptura del hueso de la clavícula, probablemente una caída. En su cara superior presenta rugosidades, como yo le mostré anteriormente, y se van a insertar ramas de estos músculos, el esternocleidomastoideo. Esterno, esternón, cleido, clavícula y mastoideo que va hacia la cabeza. Es un músculo que forma parte del cuello, que tiene una inserción en el esternón, en la clavícula, y termina en lo que es la apófisis mastoide, acá cerca del oído. El deltoides, que ya conocemos, que es del grupo externo, y el trapecio, que se encuentra en la espalda. En su cara inferior tiene la depresión, por donde va a discurrir, transitar la arteria subclavia, que luego es de gran calibre, esa es de gran calibre, y luego se transforma en axilar. Hasta acá entonces, resumiendo con el tema de la clavícula, es un hueso largo, tiene la forma de una S itálica, porque es una S alargada, presenta un cuerpo, dos diáfisis, una epífisis interna, que se va a articular con el esternón, y una externa, donde se va a articular con el acromión del omóplato. Por arriba presenta una cara superior ligeramente lisa, excepto con pequeñas rugosidades donde se van a insertar determinados músculos, y en su borde inferior presenta una forma canalada o un canal por la cual se aloja la arteria subclavia, que es la que va a terminar alimentando al miembro superior. Ahora vamos a hablar del omóplato. El omóplato, a diferencia de lo que es la clavícula, es un hueso plano. ¿Por qué? Porque es más ancho, su diámetro es inferior y su longitud también. Está alojado en la región posterior del tronco, prácticamente ocupa las 7 primeras costillas y está casi en su totalidad cubierto por grupos musculares. Su cara anterior se encuentra adosada a la parrilla costal
y contiene esa bolsa serosa que le comenté anteriormente que permite que se deslice por la parrilla costal sin generar fricción en el mismo. Ya hablamos de las dos caras, los tres bordes y los tres ángulos. Ángulo externo, esta es la cara anterior, esta es la clavícula, ángulo superior interno, ángulo superior externo, ángulo inferior, borde interno o espinal porque da hacia la columna vertebral, borde externo o axilar porque da hacia la axila y hacia afuera. Acá arriba vemos lo que es el acromión y la apófisis coracoides. Estas dos eminencias toman importancia porque aquí se inserta la mayoría de los músculos. En su cara anterior lleva el nombre de fosa subescapular, sub porque está por debajo, si lo ponemos está por debajo, donde se inserta el músculo del mismo nombre, es decir, el músculo subescapular. Y en la cara posterior tenemos a la espina del omóplato, que es una sobresaliencia que tiene una trayectoria posterior, superior, externa. Es decir, que si nosotros tomamos el hueso, vamos a ver, y colocamos el hueso de manera, respetando la anatomía o la posición anatómica, vamos a ver que la espina sale por detrás, sube y va hacia afuera. Ese es el trayecto. Ustedes van a encontrar que la mayoría de los libros le dice, es una eminencia ósea de dirección posterior, superior, externo. Significa que va, nace hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. Y va a dividir a la cara posterior en la fosa supraespinosa, supra arriba de la espina, e infraespinosa que se encuentra por debajo de la espina, y los músculos que se alojan en ella van a recibir el mismo nombre. En cuanto a articulación, sabemos que se articula con el húmero a través de la cavidad glenoidea que se encuentra en su ángulo externo. Van a encontrar ustedes que en muchos lugares tenemos cavidad glenoidea. Antes se llamaba cavidad escapulohumeral. Ahora es cavidad glenoide. Cavidad glenoide es toda estructura ósea que presenta un socavado o un excavado hemicilíndrico, digamos, que es como para alojar algo redondeado. Entonces, toda estructura ósea que tenga esa forma, un excavado redondeado, se va a llamar cavidad glenoide. Lo tenemos en el omóplato, lo tenemos también en el radio, lo tenemos en la tibia, es decir, que cavidad glenoidea generaliza lo que es esa excavación por donde se va a alojar una estructura redondeada. Puede ser un círculo completo, casi completo como es el húmero, o un cóndilo que es simplemente una estructura redondeada. En su cara posterior y superior presenta una superficie sobresaliente aplanada que es la espina del omóplato. Hablamos de los bordes. Entonces tenemos el acromión, que es el que se va a articular con la clavícula que va acá hacia adelante. Esta es la espina propiamente dicha. Esta es la fosa supraespinosa porque está por arriba de la espina, e infraespinosa porque se encuentra por debajo del omóplato. Aquí, si bien no se nota muy bien, estaría la cavidad glenoidea, y esto que vemos acá es la cabeza del húmero. Ven que es redondeado y se aloja en esa cavidad redondeada, que se formaría el borde externo. Este es el húmero. Y esta es la cara anterior, fosa subescapular. Todo esto se denomina fosa subescapular. Apófisis coracoide, el cuello de la escápula, este es el borde axilar, o sea que esto va hacia afuera, y este es el borde externo, interno, no espinal, que va hacia dentro. Aquí vemos bien lo que es la cavidad, fíjense que es una estructura redondeada, socavada en el hueso. Todo lo que tenga esta apariencia se van a denominar cavidad glenoidea.
Aquí es donde se aloja la cabeza del húmero, y como ven, no es muy profundo. Esto es indispensable, es una característica prácticamente única de esta cavidad glenoidea, porque estos bordes o esta escasez de borde permite que la cabeza del húmero no esté completamente insertada en la cavidad. Y eso es lo que permite que la movilidad del miembro superior sea completa, o sea, podamos dar esa circunducción del miembro superior hacia atrás y hacia atrás y hacia adelante. Permite la aducción, flexión y extensión, es decir, esta propiedad que tiene la cavidad glenoidea le da esa ventaja a la hora de la movilidad del miembro superior. Y aquí es como ustedes pueden detectar, sin disecar al paciente, o sea, en un paciente vivo, pueden ver el borde de la espina. Obviamente va a depender de la contextura física del individuo. En un paciente obeso probablemente lo podamos palpar, pero no visualizar. En un paciente de una contextura física normal a un grado de desnutrición, vamos a ver, visualizar el hueso prácticamente sin que el paciente se mueva. Pero usualmente se le pide al paciente que vaya hacia adelante para que la piel se tense y podamos visualizar la espina del omóplato, el músculo infraespinoso, el trapecio por su forma que va hacia la cabeza y lo que es la parte superior del hombro, y el borde ventral o interno del omóplato. Entonces, para resumir lo que es la cintura escapular, decimos que está compuesto por dos huesos, la clavícula hacia adelante, la escápula hacia atrás. La clavícula está en la región anterior, es un hueso largo, tiene una diáfisis, dos epífisis, y el omóplato es un hueso plano, donde tiene una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior es la que se va a adosar a la parrilla costal, y en la cara posterior tiene una sobresaliencia, que es la espina del omóplato, que divide a la cara posterior en supraespinosa e infraespinosa. Ahora pasamos a lo que es el brazo. Vuelvo a repetir, brazo es un segmento del miembro superior. Si queremos dar referencias y nombrar alguna lesión en miembro superior, brazo es un segmento, ya no es más se lesionó el brazo y estamos hablando del pulgar, no. Se lesionó el miembro superior, más específicamente la mano, fractura del pulgar. Cuanto más referencias y más específicas sean, mejor se va a visualizar. El que le escucha o el que lee su trabajo va a visualizar mucho mejor a ese paciente. Y van a quedar como dioses si encima el docente conoce al paciente que le entregó y ustedes colocan exactamente dónde se encuentra la fractura, la vía, el hematoma, la cicatriz, todo lo que tengan que describir cuando ustedes hagan un examen físico lo tienen que hacer específicamente. Se encuentra, le vuelvo a repetir, un hematoma en el brazo del miembro superior derecho. Ya no es más brazo y nos referimos a otro segmento, no. Brazo es un segmento del miembro superior. ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque en la jerga común las personas, y ustedes van a escuchar mucho y seguramente también lo manejan, cuando ven a una persona que tiene un yeso en la muñeca, automáticamente dicen tiene un yeso en el brazo. Y es la apreciación común, es la apreciación social, pero nosotros como profesionales de salud ya no tenemos que utilizar ese vocabulario. No tiene un yeso en el brazo, tiene un yeso en el miembro superior, específicamente en la muñeca. Entonces, el brazo solamente está formado por un elemento óseo que es el húmero. El húmero es un hueso largo, por ende va a tener un cuerpo y dos epífisis. A diferencia de la clavícula, este hueso está de manera vertical o paralelo al eje medio del cuerpo, por ende va a tener
una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. ¿Por qué? Recuerden que el miembro superior cuelga a los costados del cuerpo. Superior va a ser el que está cerca del omóplato e inferior el que ya se aleja del mismo. Este cuerpo, si bien, lástima que no lo pueden ver, pero si uno toca el hueso da la sensación de que está como torcido ese cuerpo. Tiene en realidad, es un cuerpo prismático, con lo cual vamos a tener 3 caras, una externa, interna y una posterior. Y 3 bordes, uno anterior, externo e interno. El cuerpo en sí, ya que es de forma triangular, presenta un canal en su cara posterior que da la sensación de torsión. O sea, si ustedes observan el hueso, lo toman, parecería que el hueso se tuerce hacia adentro, pero en realidad es la impresión que deja el canal del radio, que es el nervio, es una de las ramas principales del nervio del plexo braquial, genera ese canal, denominado obviamente canal del radio. Es un nervio, es el nervio radial quien deja esa impresión ya en nuestra etapa embrionaria, cuando se está formando el hueso, pasa el nervio por ahí y se aloja y deja esa impresión que da la sensación de torsión visual del hueso. En su extremidad superior sobresale una cabeza, una estructura redondeada, es lo que nosotros denominamos cabeza del húmero. Ustedes ven que es casi una hemisfera, por lo menos 2/3 de esfera van a encontrar en los libros. A su vez tiene estas 2 estructuras o eminencias óseas llamadas troquíter y troquín. Esto nos sirve a nosotros para la inserción de muchos grupos musculares y muy importante, además de formar parte de la articulación. A su vez tenemos un cuello quirúrgico y un cuello del húmero, o también denominado cuello anatómico. Entonces tenemos un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. ¿Por qué esta diferenciación? En todos los libros lo van a encontrar. Cuello anatómico porque es la unión entre esta hemisfera y el cuerpo. Fíjense acá cómo se nota el canal del radio, que parece que el hueso se va torciendo, pero en realidad es simplemente la impresión del canal del radio. Por acá pasa el nervio radial, ni una arteria ni un vaso, es el nervio radial quien discurre por aquí. Como le iba diciendo, cuello anatómico porque es la unión de la hemisfera con el cuerpo del húmero. Y el cuello quirúrgico es lo que se utiliza como referencia a la hora de hacer algún tipo de incisión, por ejemplo, para colocar clavos, para colocar placas, para colocar alguna varilla. Antes se colocaban, para reducir reducir se llama, desde el punto de vista médico, reducir la fractura se llama cuando se unen los 2 segmentos que en 2, 3, 4 los de cemento que se haya fracturado el hueso, se les llama reducir. La técnica antigua era colocar una varilla en toda la extensión del hueso. Por eso hay muchas personas de la época del 40, del 50, que han sufrido una fractura de húmero, hasta hoy en día tienen esa varilla de titanio dentro del hueso, porque se colocaba una varilla que hacía de guía para que se soldara todo el hueso. Hoy no, hoy se colocan clavos, hoy se coloca una placa externa con clavo o a veces con grapas internas y al cabo de un tiempo estas se retiran si es necesario, y si no se la deja como una simple placa, pero ya no se perfora todo el hueso. Entonces tenemos cuello anatómico, cuello quirúrgico, que es por donde se corta el hueso para insertar clavos o lo que tenga que insertar. La diáfisis humeral, esta fíjense que es anterior, y esta es una vista posterior donde se encuentra el canal del radio. Y hacia abajo vamos a encontrar otra estructura en la epífisis inferior más
llamativas. Para empezar tenemos esto que se llama tróclea, cóndilo, epicóndilo, epitróclea y fosa holocraniana. Esta es una vista dorsal, es decir, la vista hacia atrás. Esta es la vista posterior, acá está la fosita holocraniana, la tróclea, el cóndilo, epicóndilo, epitróclea. Esta es una vista anterior, acá tenemos la epitróclea, epicóndilo, el cóndilo humeral y la tróclea humeral. Ustedes si buscan el significado de tróclea van a ver que les dice que son dos vertientes que tienen una dirección. En este caso son dos vertientes que se unen y tienen una dirección antero-posterior, es decir, que da la impresión de que nacen en la cara anterior y se van hacia atrás. El cóndilo es una estructura, van a ver que tenemos varios cóndilos en el cuerpo humano. Tróclea es todo lo que sea una vertiente, que tiene una dirección. En este caso particular es una dirección antero-posterior. Y cóndilo es toda estructura redondeada que no tiene un gran tamaño, porque si tiene un gran tamaño ya se llama cabeza o hemisfera o esfera completa. Cuando es pequeño es una eminencia redondeada, así lo van a encontrar en los libros. Una eminencia redondeada se le denomina cóndilo. Y epicóndilo y epitróclea simplemente epi, porque está por encima o antes de la tróclea. Ese es todo el significado, no tiene más. En este caso sirven de referencia porque de aquí nacen cuerpos musculares que luego se diferencian en músculos específicos. Es decir, nace en el epicóndilo y en la epitróclea, nace un cuerpo muscular que luego se va diferenciando y toma diferentes nombres. En cuanto a en la cabeza, fíjense, esto es la articulación, por eso le puse, este es un corte de la articulación, donde tenemos la cabeza, que incluso es más grande que la cavidad glenoidea, y está rodeado por todo el sistema tendinoso y la cápsula articular que sostiene esta articulación. Esto es una referencia para todos. Nosotros no tomamos, la única articulación que damos en detalle es la articulación de la rodilla. Pero aquí, con que ustedes sepan, no es necesario que se pongan a aprender cada uno de los ligamentos que lo contienen. Son casi 7 u 8 ligamentos diferentes, tienen diferentes nombres, pero cumplen más o menos toda la misma función. Su función, sostener, contener y ayudar en la articulación y movilización de los huesos entre sí. Nosotros necesitamos que ustedes sepan que hay una carilla articular en la escápula, la carilla articular o la hemisfera articular del húmero, y que esto está rodeado por ligamento y todo eso por una cápsula articular denominadas membranas, esa cápsula está formada por la membrana sinovial. Y esa membrana sinovial, para mantener esta articulación y que ambos huesos no se raspen, no se rocen, no haya fricción entre sí, esa cápsula sinovial libera lo que se denomina líquido sinovial. En una persona normal, eso no es una cantidad mínima, 5 mililitros, a veces mucho menos, es simplemente para mantener lubricado las carillas articulares y que no haya rozamiento entre ellos. Cuando falta ese líquido y los huesos comienzan a tener fricción, los huesos se desgastan. Esa enfermedad se llama artrosis. También la otra presentación que es la artritis, que es inflamación de esas cápsulas sinoviales, donde comienza a inflamarse, no produce líquido y los huesos comienzan a rozarse, y si estos se rozan hay fricción, y si hay fricción hay desgaste. Entonces se va desgastando la parte ósea de la articulación. Esta es la articulación de la cavidad glenoidea, se denomina articulación escápulo-humeral, es una diartrosis, y dentro de la diartrosis es una enartrosis. En el extremo inferior teníamos el cóndilo, la tróclea, esto es
la tróclea, fíjense que son dos vertientes, de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, depende de la disposición del hueso. En este caso, una vertiente va de adentro hacia afuera, y el otro va de afuera hacia adentro. Y el cóndilo es una eminencia redondeada, es decir, es una sobresaliencia redondeada, pero que no llega a ser ni una hemisfera, por eso no se le denomina cabeza, sino que pasa a ser cóndilo. Toda estructura redondeada se denomina cóndilo. Y esta estructuras, tanto la tróclea como el cóndilo, se van a articular con los dos huesos del antebrazo. Y acá ya no es muy parecida a la articulación escapulohumeral, pero acá hay una diferencia. La ulna o cúbito, la nueva nomenclatura es esto, ulna es cúbito. Esto es cúbito. Ulna es la nueva nomenclatura. Me disculpo, no, yo sigo utilizando cúbito. La mayoría entiende de esta manera, es el que más fácil nos va a quedar, cúbito radio, pero si comienzan a utilizar ulna, es más bien de tipo anglosajón, no lo utilizamos tanto nosotros seguimos llamándolo cúbito. No solo en la cátedra, sino en la mayoría del... bueno, en Argentina todavía se lo sigue llamando cúbito, pero esto es más una nomenclatura anglosajona. Entonces, la tróclea se va a articular con el cúbito, o ulna, como quieran llamarlo, y el cóndilo se va a articular con el radio. Pero acá hay otra particularidad, entonces acá no tenemos una sola articulación, porque en la escápula humeral era solamente la escápula y el húmero. Acá tenemos tres articulaciones. Tenemos la articulación troclear, que es la tróclea con las carillas articulares del cúbito. Tenemos la articulación del cóndilo con el radio y la cavidad glenoide. Acá tenemos otra cavidad glenoide en la cabeza del radio, tenemos otra cavidad glenoide, que se va a articular con el cóndilo del húmero. Y a su vez tenemos una tercera articulación que es entre el radio y el cúbito, lo que va a permitir que estos dos huesos muevan el miembro superior y podamos tener la supinación y la pronación. Perdón, pronación y supinación. Supinación hacia arriba, pronación hacia abajo. Entonces, esta diferencia de la escápula humeral, que es una sola articulación, cabeza del húmero con la cavidad glenoide, en esto tenemos tres. Tróclea con carillas articulares del cúbito, cóndilo con el radio, y luego entre cúbito y radio. En la articulación del codo se presentan una articulación entre los tres huesos, húmero, cúbito o ulna y radio, donde la diáfisis inferior del húmero se va a articular con las carillas articulares del olecranón, que es la epífisis superior del cúbito, y el cóndilo se va a articular, o la porción redondeada se articula con la cabeza del radio, que es una cavidad cóncava también llamada cavidad glenoide. A su vez, existen carillas articulares entre el cóndilo y el radio. Este es el resumen de lo que yo le dije anteriormente. A diferencia, en esta articulación, también es una diartrosis, pero dentro de la diartrosis esta es una articulación troclear, o troclear o en bisagra. ¿Por qué? Porque solamente puede hacer este movimiento, como la bisagra de una puerta. No se puede hiperextender hacia atrás, ni puede hacer una flexión, una hiperflexión hacia adelante, sino que tiene un límite en su apertura. Usualmente se la llama en bisagra. ¿Por qué? Porque no está ni encastrado el hueso, sino que simplemente se mueve de un lado para el otro. Y ahora pasamos al segmento del antebrazo.
Acá tenemos dos huesos, que es el cúbito, que está hacia la cara interna, y el radio hacia la cara externa. Entonces, cúbito hacia adentro y radio hacia afuera. Esto es muy importante, porque ustedes van a tener que tomar el pulso en lo que se denomina el canal del pulso, que se encuentra en el radio. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar el pulso, lo van a hacer sobre el hueso radio. Primero ubicamos el hueso, y luego tratamos de ubicar ese canal o esa depresión por donde va a transitar la arteria radial. ¿Por qué la llamamos canal del pulso? Porque es más fácil palpar la arteria y poder contabilizar la cantidad de latidos que tiene esa persona, que casi siempre, o en la mayoría de los casos, debe coincidir con los latidos del corazón. Van a encontrar, pero eso ya son patologías, donde ustedes toman en el pulso radial 85, y cuando quieren tomar el pulso apical se encuentra con el que el paciente tiene 70. Bueno, cuando hay una diferenciación así es porque ya hay una patología coronaria, no se asusten, puede pasar, pero hay una patología coronaria de por medio. En la lógica y en lo que es normal, el pulso o los latidos que nosotros contabilizamos de esa arteria coincide con el corazón, ¿sí? Si a usted le da 85 latidos por minuto, significa que el corazón está trabajando a 85 latidos por minuto. Por eso es importante saber ubicar. Y al estar sobre una eminencia ósea, podemos presionar la arteria sin que ésta se mueva demasiado. Entonces tenemos una contabilización más fidedigna de ese conteo. Porque si intenten ustedes mismos tomarse sobre la arteria cubital o radial de la parte superior del codo, y van a notar que la ubican al pulso, pero cuando comienzan a presionar al cabo de unos minutos parece que se pierde, como que el pulso se corta. ¿Por qué? Eso pasa al tener grupos musculares, la arteria, nosotros hacemos presión y se mueve para un lado, se mueve para el otro. En este caso, al estar sobre una eminencia ósea, ustedes pueden palpar la arteria sin que ésta se mueva. Y cuanta más presión haga, de ahí van a sacar después las características del pulso. Dependiendo de la presión que haga, ustedes van a determinar la característica que tenga ese pulso. Entonces, el canal del pulso se encuentra en el radio, por ende se encuentra en la parte externa del antebrazo o del miembro superior. Tienen una epífisis superior, otra inferior. Como ustedes pueden ver, el cúbito comienza con una epífisis superior agrandada y la del radio pequeña, y esta luego va disminuyendo de masa hasta que las cosas se intercambian y termina siendo la epífisis del radio más grande que la epífisis del cúbito. Entre los dos tienen una articulación superior y otra inferior. Acá en este espacio que queda entre los huesos, estos bordes, si ustedes algún día llegan a tocar el hueso, se van a dar cuenta que estos bordes son filosos. Acá en el interior de estos dos huesos se encuentra una membrana interósea, que aparte de mantener la distancia entre ellos, es una forma de división anatómica que tenemos, de una división anatómica natural, donde lo que está hacia adelante de esta membrana interiosa se llama anterior, y lo que está por detrás va a ser posterior. Acá, viene en el medio, entre los dos huesos, es una membrana interósea. Esta articulación entre los huesos en su epífisis superior y epífisis inferior permite que estos huesos se crucen entre sí, tanto hacia arriba como hacia abajo, permitiendo lo que es la pronación y la supinación. Aquí vemos lo que es en la parte superior del cúbito, estas carillas articulares o cavidad sigmoidea, que es la que se van a articular con la tróclea del húmero. Y esto que ven acá arriba, acá, esto es su cara anterior, esta es su cara posterior, se llama holocranón. Esto literalmente está cubierto de piel, es el codo
Esto es el codo, ustedes se lo pueden palpar fácilmente, es lo que sobresale cuando flexionan, es esto que se ve aquí. Esto es el holocranón. Por eso cuando uno se golpea el codo duele mucho, al igual cuando se golpea la rodilla o la pantorrilla. ¿Por qué? Porque el hueso solamente está cubierto de piel y el periósteo es muy sensible. El periósteo es esa membrana fina que recubre el hueso por fuera. Es muy sensible con terminaciones nerviosas. Por eso al dar un codazo a alguna estructura dura duele mucho. Tiene un cuerpo triangular. Esta es la cresta filosa que yo le decía, el borde filoso, borde interno, que le decía que es filoso, y acá se va a insertar la membrana interósea. Y termina en una cabeza y en una apófisis estiloide. Esta apófisis estiloide simplemente sirve para articularse con el carpo. El radio también es un hueso largo, y a diferencia tiene una epífisis superior pequeña y una inferior voluminosa. Hacia acá arriba tenemos esto que se denomina cabeza, y acá en la parte superior esto se denomina cavidad glenoidea, esa cavidad cóncava donde se va a articular con el cóndilo. Tiene un cuello que une esta cabeza, tiene un cuello que lo une al cuerpo de el radio. También tiene una forma triangular, tiene un borde filoso, que es donde se va, borde filoso interno, donde se va a insertar la membrana interósea. Y esta es la epífisis inferior, donde ustedes ven que tiene carillas articulares para articularse con el carpo. El cúbito y el radio se articulan entre sí, y cuando giramos la palma de la mano de pronación a supinación, ambos huesos se cruzan. Es decir, mientras el pulgar esté hacia afuera, los huesos van a estar en paralelo. Cuando nosotros volcamos el pulgar hacia adentro, giramos la palma, estos huesos son los que nos los permiten girando uno sobre el otro. Y llegamos al último segmento del miembro superior, las manos. Son el cuarto y último segmento, es la porción más distal del miembro superior. Y vamos a tener tres subsegmentos, que es el carpo, metacarpo y las falanges. El metacarpo, los metacarpianos, son huesos largos porque predominan su longitud sobre su anchura y su grosor. Son 5, uno para cada dedo, y se contabilizan de afuera hacia adentro. Se contabilizan desde el pulgar hacia afuera. Perdón, desde el pulgar, es decir, de hacia afuera hacia adentro. Entonces vamos a tener metacarpiano primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entre los 5 se llama metacarpo. Entonces, metacarpianos se contabilizan desde el pulgar. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No usaron mucha imaginación, que digamos. Y las falanges son también denominados huesos largos. ¿Por qué? Porque si bien su tamaño es en centímetros, es pequeño, su estructura ósea no hace referencia a los huesos largos. Los últimos 4 dedos tienen 3 falanges. Tienen 2 formas de nomenclar. Primera, segunda, tercera falange. Primera y segunda falange para el pulgar. El pulgar es el único que tiene solamente 2 falanges. Y si no, le suelen llamar como falange, falangeta y falangina. O falange proximal, falange distal, medial y proximal. ¿Por qué? Porque se van acercando a la línea media del carpo. Si no, falange, falangeta y falangina son la nomenclatura antigua. Si tienen libre, estamos hablando lo mismo. Para mejor referencia, ustedes no confundirlo, la cátedra suele utilizar primera, segunda y tercera falange. Igual, utilizar la nomenclatura distal, medial y proximal está bien, porque hace referencia a la disposición que ocupa cada uno en el plano, teniendo en cuenta los planos y la posición anatómica.
Metacarpiano, como ya lo había dicho, se contabilizan desde el pulgar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El pulgar es el único que tiene solamente 2 falanges, la distal y la proximal. Y acá estamos, antes de entrar al carpo, que es un poquito más complicado, por eso empecé con lo más simple. El carpo en sí se comporta como un macizo óseo, es decir, que cada hueso que tiene no se moviliza por separado, sino que se encastran entre sí de tal manera que se mueven en bloque. Entonces se comporta como un macizo óseo. Está compuesto por 8 huesos. Y lo dividimos para su estudio en 2 filas. La primera fila, que es la que va a ser la más proximal, y la segunda fila, que va a ser la más distal. Entonces, la primera fila, siempre contando desde el pulgar, en la primera fila vamos a tener al escafoide, al semilunar, al pisiforme, perdón, al piramidal, y encima va a estar el pisiforme. A mí no se me nota tanto por el contenido graso que tengo. Entonces tenemos en la primera línea del macizo del carpo, escafoide, semilunar, piramidal, y encima del piramidal el pisiforme. Y acá, en segunda línea, segunda fila, tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Algunos incluso pueden tocarse el hueso ganchoso, aquel que tiene una contextura física más delgada, puede incluso tocar, porque parece que tiene como un gancho ese hueso. Entonces les repito, en la primera fila, escafoide, semilunar, piramidal, y por encima del piramidal, como asentado sobre el piramidal, el pisiforme. Y en la segunda fila, contando siempre desde el pulgar, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí lo tenemos respetando la posición anatómica. Escafoide, porque van a ver, le dice que tiene una forma navicular, o sea, de una nave, de un barco. No me pregunten, viene así en los libros. Semilunar, porque la forma una semiluna. Piramidal, porque tiene la forma una pirámide. Y pisiforme, porque tiene una forma entre piramidal y redondeado. Trapecio, por la cantidad de cara. Trapezoide, porque se asemeja al anterior. Hueso grande, hueso ganchoso. Esto que ven acá es el gancho, la referencia a un gancho. En la presentación de ayer vieron que el doctor les decía que se toman las figuras de la naturaleza para darle nombre a los huesos. De ahí sus nombres, algunos raros, algunos nombres raros que tienen, ¿no es cierto? Entonces, primera fila, les vuelvo a repetir: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Siempre contando desde el pulgar, es decir, de afuera hacia adentro. Los metacarpianos ya hablamos, pero lo único que le quería nombrar es que a veces se encuentran pequeños huesecillos extras en la mano, que no hablo de dedos extras, sino que hablo de pequeñas estructuras óseas que pueden ser 1, 2, 3, que se llaman huesos sesamoides. No suelen tener influencia ni injerencia. Por ahí, llegada la edad, suele haber fricción en la zona en la que está, pero no forma parte de una patología, por decirlo de alguna manera. Bueno, los movimientos de la mano: puede hacer pronación, flexión, extensión, inclinación radial, cubital, la pronosupinación, es decir, pasar de pronación a supinación, supinación completa, la palma mira hacia adelante, pronación completa, la palma mira hacia atrás. Los movimientos son flexión de la primera falange, aducción, aducción, rotación, movimiento del pulgar. Fíjense, les puse esto acá para que ustedes contemplen lo que es el trabajo en conjunto del macizo carpiano, donde no se mueven entre sí, pero facilita estos movimientos
de la mano, estos movimientos de la muñeca, esta articulación entre el radio y el cúbito y este macizo carpiano. Permite todos estos movimientos de la mano. Entonces, si nosotros giramos la palma y la ponemos completamente hacia abajo y dejamos el dorso hacia arriba, se llama pronación. Para más facilidad, si llevamos el pulgar de afuera hacia adentro, es pronación. Si va el pulgar de adentro hacia afuera y queda la palma hacia adelante, se llama supinación. Y otro, que esto es un vestigio evolutivo del hombre, es esta capacidad de movimiento que tiene nuestro pulgar y que permite la prehensión, que significa poder tomar objetos, poder agarrarlos simultáneamente. Hay gente, de hecho, este trabajo de oposición es lo que permite que haya un buen soporte y agarre de las estructuras. Eso es un vestigio evolutivo, chicos. Es lo que permite realizar los movimientos. Por ahora, muchas gracias. Y mañana le estaré subiendo el video de los otros, explicándole los otros power que fuimos subiendo y tratar de estar al día con ustedes. Les vuelvo a repetir que no vamos a hacer esta semana el trabajito, lo vamos a hacer la semana que viene, porque en esta semana están rindiendo exámenes finales y no quiero congestionar el aula, ¿sí? Entonces la semana que viene, posiblemente el miércoles o el jueves, hagamos ese trabajito antes del examen para que ustedes tengan una idea y una práctica de cómo va a ser el examen parcial del 5 de mayo. Por ahora, muchísimas gracias. Y mañana, el día de hoy, 23, va a estar la sala de chat, voy a estar ahí desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde, aquel que quiera ir preguntando, alguna duda, subiendo, lo puede hacer. Buena jornada.